Buenos días, Iglesia. Me alegro de saludaros. Espero que sea un tiempo bueno en esta mañana en el que vamos a estudiar la palabra y vamos a seguir con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. La verdad estoy bastante contento porque me está gustando el estudiar el libro, el comunicarlo, y también veo que hay algunos de vosotros que me estáis escribiendo diciéndome que está siendo de bendición. Y bueno, yo espero que siga siendo así. Y yo creo que a medida que vamos estudiando la palabra cada vez más, pues el Señor nos va iluminando y nos va enseñando cosas, quizás nuevas, quizás cosas antiguas, pero que eran necesarias de recordar. Así que vamos a ir directamente a nuestro estudio de hoy, a la predicación de hoy, y esto se basa en Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 1 al versículo 12. Y me gustaría leerlo. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí hasta ese es el texto de hoy para nosotros, que el Señor ha puesto, y me gustaría empezar con una pequeña introducción, porque veis que esto va a hablar de tres cosas principales. Va a hablar sobre diferentes aspectos sexuales, la santificación, los deseos carnales, la concupiscencia, la fornicación. Está hablando de eso en la primera parte del versículo del 1 al 8. Después del versículo 9 a 10 tenemos el tema del amor. El amor que se ha repetido ya varias veces, pero que Pablo sigue reincidiendo en ese tema y hablando de nuevo de ese tema. Y al final, algo muy interesante. Versículos 11 y 12, el hablar del trabajo, de trabajar con tranquilidad, de ocuparnos en nuestros negocios para así conducirnos honradamente con los de fuera. Y antes de ver cada una de estas tres partes, me gustaría haceros una pequeña introducción. Y voy a hacer esta introducción usando una encuesta que se hizo en 2018 en Estados Unidos. Vosotros sabéis que este tipo de encuestas en España pues probablemente no se hacen. Así que todo en Estados Unidos. Es un grupo cristiano que me gusta usar, se llama Barna Group, por si alguien lo quiere buscar en internet. Barna, así, tal y como se lee. Y ellos hicieron una encuesta 2018, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban las diferentes generaciones sobre la sexualidad? Hicieron muchas preguntas, yo he cogido solamente dos. La primera pregunta, fijaos, era: ¿el sexo antes del matrimonio es moralmente malo? ¿El sexo antes del matrimonio es moralmente malo? Pues fijaros, la generación Z, que son los adolescentes y hasta los 18, 19 años, 20 más o menos, pues dijo que el 21% estaba de acuerdo con esta afirmación. Es decir, el 21% de adolescentes hasta los 20 años aproximadamente estaban de acuerdo con que el sexo antes del matrimonio era malo. Eso significa que el otro 79% estaba a favor y decía que bueno, que no era malo o que podía ser una decisión personal. El 19% de los millennials, que eran más o menos entre los 20, 22 hasta los 30 y pocos, pues los millennials, 19%, solamente el 19% dijo que el sexo fuera del matrimonio era malo. El otro 81% estaba de acuerdo con que el sexo antes del matrimonio era bueno. La generación X, más allá de los millennials, de los 30 y pocos a los 40 y pocos, pues el 26% dijo que el sexo antes del matrimonio era malo.
el otro 74% dijo que no, que estaba bien. Y a mí esto me choca un poco, porque esto se hizo en fue un estudio general, no era solamente de cristianos, era un estudio general de la sociedad en general. Es decir, en todos los casos, entre el 75, 74, 75 y el 80% de las personas, en todas las diferentes generaciones, la generación Z, los millennials y la generación X, pensaba en 2018 que el sexo fuera del matrimonio estaba bien. Y ya, como vamos a ver en la aplicación de hoy, pues la Biblia nos habla de algo muy diferente. ¿La homosexualidad está mal? O sea, la segunda pregunta que he cogido. ¿La homosexualidad está mal? La generación Z, un 20% de la generación Z dijo que sí que estaba mal, pero el otro 80% estaba de acuerdo. El 24% de los millennials dijo que estaba muy mal la homosexualidad, pero el otro 76% estaba también de acuerdo. Y en la generación X había más gente que está en desacuerdo con la homosexualidad, un 32%, pero todavía seguía habiendo un 68% que estaba de acuerdo. Es decir, desde un 68% hasta un 80% en estas tres generaciones, la Z, los millennials y la generación X, entre un 68 y un 80% estaban de acuerdo en que la homosexualidad era algo bueno o estaba bien o no era moralmente malo. Y a mí esto me hace reflexionar bastante de cómo nuestra sociedad ha cambiado mucho en el aspecto de la sexualidad en muy poco tiempo. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque en el pasaje que nosotros estamos estudiando, en 1 Tesalonicenses, la Tesalónica sabéis que estaba estaba en Macedonia, que era la parte norte de lo que es la Grecia moderna, y la Tesalónica de ese entonces no se diferenciaba mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día. Estaba leyendo algunos artículos, algunas cosas sobre ciertas prácticas en la Grecia antigua y en la Roma antigua, ciertas prácticas sexuales, y la verdad es que algunas de ellas eran para echarse las manos a la cabeza y para echarse a llorar. La verdad es que el contexto en el cual vivían los tesalonicenses no era un contexto en el cual se asumiera la pureza sexual. Por eso, vemos el versículo 1, por eso llega Pablo y Silas y le dice: de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducir y agradar al Señor, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucción os dimos en el Señor Jesús. Me encanta Pablo y Silas. Pablo y Silas sabían el contexto en el que estaban. Pablo y Silas sabían que a estos nuevos creyentes, recordad que era una iglesia joven, se había formado en unas 3 semanas, no tenían mucha madurez, ellos sabían que esta iglesia joven necesitaba cierta instrucción con respecto a los temas sexuales. ¿Por qué? Porque el estándar de pureza sexual para el Señor Jesús, para el cristianismo, es bastante diferente, o era bastante diferente, que el estándar de la cultura de aquel tiempo. Entonces el apóstol Pablo y Silas dicen: oye, os dimos instrucciones, no os dejamos ahí sin saber qué hacer con respecto a este asunto, os dijimos qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer. Y así el apóstol Pablo les dice: así podéis conduciros y agradar a Dios. Primer punto, el objetivo era agradar a Dios, no agradar a los hombres, no agradar a la gente de nuestro alrededor, no a nuestra familia, no ni siquiera a nuestros amigos, a nuestra gente más cercana, sino agradar a Dios. Y Pablo y Silas, con ese objetivo en mente, fueron a los tesalonicenses y les dijeron: os vamos a dar instrucciones sobre cómo comportaros sexualmente de una manera pura, de una manera que agrada a Dios, de una manera que le gusta a Dios. Y eso los hace buenos maestros. Pablo y Silas no asumieron nada. Pablo y Silas fueron al corazón del problema y dijeron: oye, sabemos que vuestra cultura está en contra de lo que dice el cristianismo, así que vamos allá, os lo vamos a decir, os vamos a explicar el qué se puede y qué no se puede hacer y por qué sí y por qué no. Y ya os digo que, bueno, eso era algo bastante diferente a la cultura predominante en ese tiempo. Además lo hicieron en consonancia con el mensaje de Jesús. Fijaros el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Este no era un mensaje que Pablo y Silas se estaban inventando. Era un mensaje que ya venía
del Señor Jesús. El Señor Jesús ya habló de la fornicación, ya habló de la pureza sexual. Os doy un versículo en Mateo 15 y 19 cuando dice que las cosas malas, las fornicaciones, la idolatría, todo eso sale del corazón. Jesús con eso está asumiendo y diciendo que esas cosas son malas. Así que Jesús ya habló de eso, y Pablo y Silas lo único que están haciendo es repitiendo el mensaje de Jesús para los tesalonicenses. Parte del mensaje de Jesús que trataba con el tema sexual. Pero que muy interesante, hermanos. No era un mensaje que ellos se inventaron. Pablo y Silas fueron buenos comunicadores, fueron buenos maestros, fueron buenos mensajeros, pero sobre todo fueron fieles al mensaje del Señor. ¿Y cuál era ese mensaje? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí dice la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sabes? Muchas veces los jóvenes nos preguntan, oye Gonzalo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, algún día podremos hacer un estudio más extenso sobre eso, pero siempre les digo, chicos, una de las cosas en la cual podemos saber 100% para nuestra vida, que es la voluntad de Dios, el deseo explícito de Dios para nosotros, para que vivamos en eso, y sin equivocarnos, sin ambigüedades, es que seamos santos en el tema sexual, que seamos puros en el tema sexual. Como dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y no dejáis en el aire como ser santo y todo lo que eso podría conllevar, sino que define que os apartéis de fornicación. Santificación en el sentido sexual, apartándonos de la fornicación, el querer ser más puros. Dios quiere que seamos más puros, que seamos más como Él, de la manera que Él es perfecto, que Él es único, que Él es puro, que Él es santo. Dios quiere que seamos más como Él. Sé santo porque yo soy santo. El Señor lo dice muy claramente. Fijaos que aquí se usa el verbo apartéis. No está diciendo, bueno, vosotros sois cristianos y ya Dios se va a encargar de que no hagáis nada malo en el tema sexual. No, no, no. Apartaos vosotros. Haced un esfuerzo vosotros. De manera intencional, buscad formas, buscad estrategias para no caer en el pecado sexual. Evitad ciertas situaciones, evitad ciertas relaciones para que no caigáis en el pecado sexual, en la fornicación. En la fornicación. La palabra fornicación se traduce ahí, en el griego ahí es porneia, se puede traducir también como inmoralidad sexual. Tenemos que tener en cuenta que esta palabra fornicación es bastante amplia, ¿vale? Porneia ya os suena de pornográfico y cosas así, pues en ese sentido nos habla de inmoralidad sexual, pero en un espectro amplio, ¿vale? No lo limita a una cosa necesariamente, sino todo aquello que no está de acuerdo con el carácter puro de Dios, con el diseño original de Dios para nosotros, y de eso hablaremos en unos minutos, ¿vale? La inmoralidad sexual es todo aquello que se sale del marco que Dios ha diseñado para que la sexualidad pueda ser usada de una buena manera. Y sigue el versículo 4 diciendo, no solamente que seáis santos y que os apartéis de fornicación, sino también, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Aquí hay una palabra un poco difícil de traducir. La palabra esposa, ¿vale? Aquí en este pasaje pone esposa, en otros pasajes, en otras traducciones y en otros pasajes también de la Biblia se traduce como cuerpo, ¿vale? La palabra en el griego ahí es vaso. Y el problema con esta traducción o con esta palabra es que puede significar tanto cuerpo como esposa dependiendo del contexto. Y en este contexto necesariamente hay una pequeña discusión sobre cuál es la mejor traducción, si esposa o vaso. Todo el mundo está de acuerdo en que se está hablando de la pureza sexual, pero como también se usa vaso para esposa y cuerpo, pues es interesante. Así que hay una pequeña discusión ahí. Pero fijaos que quizá el Señor incluso quiso poner esta palabra genérica para que la tomáramos en los dos sentidos, tanto el cuerpo como nuestras esposas. Y fijaos que cada uno de nosotros, imaginaros a Pablo y Silas diciéndole, cada uno de vosotros, cada uno que sois creyentes en la iglesia, cada uno de vosotros que sois tesalonicenses, tenéis que ser puros sexualmente.
sexualmente puros. Tened cuidado con vuestro cuerpo, tened cuidado con vuestras esposas también. ¿Y sabe lo que dice aquí? Tened vuestro cuerpo, vuestras esposas en santidad y en honor. En santidad y en honor, en pureza, de una manera que sea evidente que hay pureza en ese matrimonio, que hay pureza en tu vida, en honor, algo que da honra, algo que da respeto. Una situación en la cual se honra la relación sexual dentro del matrimonio. Aquí le está hablando específicamente pues a gente que mayoritariamente estaba casada. Así que honrar esa relación sexual que se estaba dando dentro del matrimonio y no salirse de los límites. Darle importancia, darle importancia. Seguimos con el versículo 5 que dice, no en pasión de concupiscencia, vaya palabrita, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y sigue, y claro, la línea lógica que está siguiendo es, Dios quiere que seáis santos, que a partir de fornicación, que mantengáis vuestro cuerpo y vuestras esposas en santidad y en honor, es decir, le deis honra a las relaciones sexuales dentro del matrimonio de una manera adecuada, y que no salgáis de los límites marcados por Dios como los gentiles que no conocen a Dios. En pasión de concupiscencia, en pasión, en deseos que son pecaminosos, en deseos sexuales que son ilícitos, en cosas sexuales que quizá a alguien del mundo le gustaría hacer, pero que no están dentro del marco que Dios ha diseñado de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ahí el apóstol Pablo dice, hay gente fuera que lo hace, y hay gente fuera que se inventa un montón de cosas. Ya hemos visto las estadísticas de Estados Unidos y hemos visto un poco el contexto de Tesalónica. Hay gente fuera que lo hace. Pero ¿vamos a seguir a la gente de fuera o vamos a seguir al Señor? ¿Vamos a seguir todo lo que ellos dicen y hacen o vamos a agradar al Señor que nos compró con su sangre? Y está haciendo ahí un contraste claro. Ellos no conocen al Señor. Ellos van a andar en ese tipo de deseos, pero vosotros, que habéis sido cambiados por el Espíritu Santo, vosotros, que Dios os ha tocado, que habéis escuchado la palabra en el poder del Espíritu Santo, como viene en 1 Tesalonicenses 1, que habían resistido la tentación, habían resistido la persecución, estaban creciendo en amor, vosotros, que habéis sido cambiados, tesalonicenses, no lo hagáis igual que los de fuera, no lo hagáis igual que aquellos que todavía no conocen al Señor y que no tienen ningún tipo de conocimiento de Él, que no tienen una relación personal con Él. Fijaos el contraste que hace. Fijaos el contraste que hace. Hay una línea clara. Y el apóstol Pablo dice, aquí no. Aquí no. En esto tenemos que ser radicales. En esto tenemos que ser puros. En esto tenemos que cortar por lo sano. Ya lo dejó Jesús en Mateo 5. Si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Jesús está hablando ahí de la radicalidad. Si hay cosas en el tema de la pureza que te están chocando y que te están siendo difíciles, corta. Corta. Me acuerdo una vez que uno de los jóvenes me vino y me dice, mira Gonzalo, estoy luchando con cosas de jóvenes, con temas de pornografía, hay veces que caigo y estoy luchando en eso. Y obviamente pues tratamos el tema y buscamos la restauración y buscamos que esa persona pues realmente pudiera cambiar y crecer en el Señor. Pero yo le pregunté, fue la época en la que empezaba el Instagram hace varios años, le digo, ¿tú tienes Instagram? Y me dice, sí. Y le digo, ¿a ti el Instagram te incita a ir más allá? Por las imágenes que tú ves en el Instagram. Y me dice, sí, la verdad es que sí. Porque aparecen un montón de chicas que semidesnudas y eso no me hace nada bien. Y mi consejo fue, pues mira, quítate el Instagram por un tiempo. Ser radical en ese sentido y corta por lo sano. Y es lo mejor que puedes hacer. Y lo hizo y hoy está caminando con el Señor de una manera súper buena y estoy contento y muy orgulloso por él y viendo cómo está creciendo, ¿no? Nosotros no debemos satisfacer esos deseos ilícitos que el Señor nos dice que no tengamos. Ahora, quiero detenerme un pelín en esto. Porque para nosotros es obvio, como cristianos del siglo XXI decimos, bueno, vale, la pornografía, todo eso está mal, hay cosas que están mal, pero para los tesalonicenses no. Para los tesalonicenses no, tenían un contexto sexual bastante diferente que el de los judíos. De cómo sabemos nosotros cuáles son las cosas que vienen explícitas en la Biblia
que nos dicen, oye, esto está bien, esto está mal, esto está dentro del marco de Dios, esto no. Pues hay un pasaje, en Levítico 18, y esto hay que tomárselo, digamos, con un poco de cautela, porque hay ciertas partes en el pacto de Moisés, que el pacto de Moisés no es para nosotros, ¿vale? El pacto de Moisés no es para nosotros, pero hay ciertas partes que revelan el carácter de Dios con respecto a ciertas cosas. Y Levítico 18 es uno de esos pasajes, quizás exceptuando el versículo 19, podéis buscarlo después si queréis, pero quitando la excepción del versículo 19, todo el capítulo de Levítico 18 es aplicable a los cristianos hoy en día, porque nos está dando instrucciones claras sobre cuál es el carácter de Dios para la sexualidad. De hecho, cuando Jesús y los apóstoles hablan de fornicación, están hablando de fornicación, de inmoralidad sexual, en el sentido judío, es decir, asumiendo la pureza sexual que los judíos ya tenían. ¿Y de dónde venía esa pureza sexual? Principalmente de Levítico 18. Y el Levítico 18, y ya os digo que el pacto mosaico no es para nosotros, solamente que hay ciertas partes que cuando las interpretamos bien, nos revelan parte del carácter de Dios para nosotros. Y en Levítico 18 vemos cosas muy claras, cosas que a Dios no le agradan: el sexo fuera del matrimonio, sea un sexo heterosexual o un sexo homosexual. Relaciones homosexuales en toda su plenitud, en todas sus vertientes, en todas sus formas. Eso a Dios no le agrada y podéis buscar más en Romanos 1. Para los casados, relaciones sexuales fuera de su matrimonio, lo que llamaríamos adulterio de una manera más específica, también viene en Levítico 18. Sexo con los familiares de sangre o con los familiares políticos, padres, fijaos, se mencionan cosas muy explícitas. Con los padres, con los hermanos, los hermanastros, las madrastras, los padrastros, los nietos, los tíos, los suegros, los yernos, las nueras, los cuñados. Es decir, si es familia, no se puede. El incesto, ya os digo, nuestra idea de incesto que tenemos en el siglo XXI viene realmente de una concepción cristiana, de una concepción bíblica. No solamente eso, sino que relaciones sexuales con dos personas, quizás que no sean de tu familia, pero con dos personas que pertenezcan a la misma familia. El Levítico 18 dice, no te acuestes con una mujer y después con su hermana. Así que cosas así, Levítico 18 es muy claro. También habla del bestialismo o de la zoofilia. Y Jesús, ya en Mateo 5, 17 y 18, habla de que el adulterio y la fornicación ya no solamente ocurren en el acto sexual, sino que empiezan en la mente. Y ya para eso, para Dios, ya eso para Dios es pecado. Eso para Dios es pecado. Y eso incluye la pornografía. Y eso incluye la pornografía, que es algo que no agrada al Señor y es algo que un cristiano pues no debería hacer. Es algo que un cristiano no debería hacer. Así que he querido, digamos, definir qué queremos decir con inmoralidad sexual, porque si no, a lo mejor alguno de vosotros está como los tesalonicenses. Bueno, ¿qué es esto de fornicación? No sabemos lo que es. Pues ahí tenéis ejemplos claros. Hubo una vez un hermano que me dijo, oye Gonzalo, eso del sexo fuera del matrimonio, eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Lo único que aparece es la fornicación. Y yo le dije, pues, exactamente, ahí está, el tema de la fornicación. Me dice, no, pero fornicación es moralidad sexual. No es explícito con respecto al sexo fuera del matrimonio. Y le dije, hermano, estás equivocado. Es decir, el contexto de la época judío, para el contexto judío de la época, la fornicación y la inmoralidad sexual incluía el sexo fuera del matrimonio. Y Jesús y los apóstoles estaban validando esa idea, ¿vale? Entonces es muy importante, sí, la Biblia sí habla sobre que el sexo fuera del matrimonio está mal. Sí, la Biblia sí habla sobre que el adulterio está mal y las relaciones entre familiares está mal, las relaciones homosexuales está mal. La Biblia habla sobre todo eso de una manera bastante clara. Y yo no lo voy a negar, ni lo voy a cambiar, ni voy a torcer las escrituras para deciros que no pasa nada, que os podéis ir a vivir juntos si queréis y que la iglesia lo va a aceptar, ¿no? Sin estar casados. Eso sería un desastre, la iglesia no aceptaría eso. Me acuerdo a alguien que comentó una vez una situación en la cual una persona quería casarse por la iglesia pero sin estar por lo legal, ¿no? Estaban hablando que, oye, que eso no podía darse así, que eso es fornicación. Tú no estás casado por lo legal, tú estás fornicando. Tú estás fuera del marco que Dios ha establecido, ¿no? Y querían hacerlo, bueno, pues por beneficio
ciertos beneficios económicos. Y así que tenemos, es que ocurren cosas muy raras en la iglesia, hermano, ¿qué quiere que os diga, no? Pero tenemos esta instrucción clara del Señor. Yo quiero que se quede muy bien definido. No quiero asumir que alguien nos esté escuchando y que sepa lo que significa la palabra fornicación, sino definirla y tratarla bien. Así que, ¿cuál es el marco que Dios ha determinado para las relaciones? ¿Dónde se puede dar una relación sexual sana, santa y pura? Pues, hermano, en un matrimonio heterosexual de adultos. Dios ha determinado que un hombre y una mujer, como pone en Génesis 2, que un hombre y una mujer se unan en matrimonio, siendo adultos, siendo conscientes de lo que hacen, y eso, ahí, en ese ámbito, en un ámbito de seguridad, en un ámbito de compromiso, en un ámbito en el cual sabemos que no va a irse a los 3 días, no se va a intentar aprovechar de la persona, sino que hay un compromiso, hay amor por detrás. Debería haber, por lo menos en la relación cristiana, debería haber amor ágape, que está impregnando toda esa relación. Pues al final de todo, ya se culmina con el eros, con la relación sexual. Y ahí es donde se puede dar la relación sexual de la manera bíblica y donde se puede disfrutar de la mejor manera también. Así que ese es el marco, el matrimonio heterosexual de adultos. Y fijaos el versículo 6. El versículo 6 sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Hay algunas traducciones que añaden que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en esto que hemos hablado. Y se habla mucho de cómo el apóstol Pablo aquí está haciendo énfasis a no cometer adulterio, no acostarse con las mujeres, las esposas, los esposos de otros hermanos en la iglesia. De una manera muy explícita, el versículo 6 lo está diciendo. Está diciendo porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor va a vengar eso. El Señor no se va a quedar callado. El Señor va a tomar cartas en el asunto. Así que, amigos, hermanos, tened cuidado. Tesalonicenses, tened mucho cuidado, porque el Señor es vengador de esto. Y fijémonos, iglesia, que el Señor no se lo toma a la ligera. Que para el Señor todo esto del tema sexual es muy importante, porque refleja muy bien la santidad y la pureza del Señor, o no la refleja bien cuando estamos en desobediencia. Pero para el Señor es muy importante, por eso Él es vengador de eso. Y el versículo 7 vuelve a repetir el mismo concepto, vuelve a repetir la misma idea que en el versículo 3. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fijaos que se le ha llamado ya al pecado sexual fornicación, inmundicia, concupiscencia, deseos ilícitos, deseos sensuales. Tiene la connotación, la parte de inmundicia, de ser algo sucio, de ser algo malo, de ser algo oscuro. Y el versículo 6 ya nos dice que es algo digno de venganza de Dios. Es algo por lo cual Dios va a moverse y va a tomar cartas en el asunto. Así que no es nada, digamos, de cachondeo. Y Pablo y Silas lo sabían, y por eso de este pasaje de 12 versículos le dedican 8 al tema sexual, para que los tesalonicenses lo tengan claro, y nosotros debemos de tenerlo claro también, hermanos. Debemos de tenerlo claro, muy claro. Ahora, ¿cuáles son las opciones ahora en el siglo XXI? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, en el siglo XXI y en el siglo I, con el cristianismo de aquella época. ¿Cuáles son las opciones para el cristiano? Sea joven, sea mayor, sea adulto, sea adolescente, sea una chica, sea un chico, sea un hombre, sea una mujer. Para todos son las mismas reglas, para todos es el mismo marco de acción. Así que, hermano, si estáis casados, la relación sexual se da dentro del matrimonio. Ahí es el lugar seguro, lugar bueno para que eso se dé. Y hermano o hermana, si no estás casado, entonces yo voy a decir una palabra que no se usa mucho en la calle, y que no se dice, y que cuando la dices pues se ríen de ti, pero bueno, es lo que hay, ya está. Como queremos agradar al Señor y no queremos agradar a los hombres, pues lo decimos y punto. Se llama abstinencia. Abstinencia, abstenerse, dejar de hacer algo por convicciones propias. Y decir, no, mira, yo me voy a abstener de todo lo que a Dios no le agrada, porque sé que no le agrada,
Y Dios me va a dar fuerzas en ese proceso, en esa situación. Claro que es difícil, y mucho más en un mundo en el cual está hipersexualizado. Y en un mundo en el cual se dice que, bueno, que no pasa nada, que eso es solamente una interacción física, un intercambio de fluidos, dicen algunos. Pero eso no es así. Eso no es así. Y el Señor quiere cuidarnos. Así que, hermanos, abstinencia. Jóvenes que me estáis escuchando, que no estáis casados, abstinencia. Hermanos quizás más maduros que no estáis casados o que habéis tenido una situación difícil en vuestra vida y no estáis casados. Abstinencia. No importa la edad que tengas, el Señor nos pide que nos abstengamos de eso, que nos apartemos de eso, como dice el versículo 3, que os apartéis de fornicación. Y no quiero terminar esta parte, es la parte más grande del mensaje, pero no quiero terminar esta parte sin dar una mención clara a la restauración. Hermanos, si alguno de nosotros hemos pecado en esto, porque puede pasar, y de hecho, desgraciadamente ocurre, puede pasar que pequemos en alguna de estas cosas y que caigamos en algo de esto. ¿Sabéis qué es lo que pasa? O incluso alguno de vosotros, si no es creyente y habéis caído en estas cosas y dices, bueno, a Dios no le agrada, ¿qué hago? Quiero que veamos un versículo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, primera mención a temas sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, segunda mención a cosas sexuales, ni los afeminados, es decir, la parte femenina de la relación homosexual, tercera mención, ni los que se echan con varones, la parte masculina de la relación sexual, cuarta mención, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, de todas estas cosas que ha dicho, borrachos, maldicientes, idólatras, aquí hay 4 menciones a personas que hacen cosas sexualmente que no agradan a Dios. Pues dicen que estas personas no heredarán el reino de Dios, pero el versículo 11 nos da la promesa y nos da la restauración y nos da el cambio. Y dice, esto erais algunos. Algunos en Corinto eran así, eran de esta manera, pero Dios no quería que fueran así. Y él dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y fijaros, 3 palabras y claves que dan garantía de que ha habido un cambio en esa vida, de que ha habido una transformación. Habéis sido lavados, habéis sido santificados por la sangre del Señor y habéis sido justificados. Así que el Señor puede transformar, el Señor puede cambiar, el Señor puede perdonar, el Señor quiere perdonar. El Señor quiere que en nuestra vida, pues si hay pecado sexual, que se vaya afuera y que podamos vivir la vida que a Él le agrada. Así que, hermano, si has caído, si ha habido alguna circunstancia difícil en tu vida, hermano, arrepiéntete. El Señor está ahí disponible para nosotros. El Señor no nos quiere dejar la cuneta. El Señor quiere sacarnos y restaurarnos y limpiarnos de una manera completa. El amor entre hermanos, vamos al versículo 9 y 10. Hemos visto la primera parte de este mensaje. Por cierto, no he dicho cómo se llamaba el mensaje, aunque lo habéis visto en el título, que es agradando a Dios en el día a día. ¿Cómo agradamos a Dios en el día a día? Pues este pasaje nos da ciertas directrices. No todas, hay más cosas, pero este pasaje nos da ciertas directrices. Agradamos a Dios en el día a día teniendo cuidado de nuestra conducta sexual, de nuestros pensamientos sexuales. Segundo, teniendo cuidado del amor entre otros, o sea, nosotros con otras personas y con los hermanos de la iglesia. Y tercero, trabajando honradamente. Y aquí no vamos a hacer mucho énfasis porque lo del amor hemos hablado bastante. Aquí dice el apóstol Pablo, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El Señor les enseñó a amarse de una manera sacrificial. La palabra aquí es ágape, amor incondicional, un amor que no depende de las emociones, sino que depende de la decisión, de algo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que nos da un impulso grande a través del Espíritu Santo para poder amar a otros de manera incondicional. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses, seguid abundando en esto, seguid abundando en esto, esto es bueno, esto agrada al Señor. Y el versículo 10 ya lo dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Es decir, no se limitaba solamente a la iglesia local en Tesalónica, y bueno, ya ahí nos quedamos y los demás hermanos que les zurzan. No. Los tesalonicenses eran muy buenos en amar a los demás hermanos de toda la zona.
de toda la zona de Macedonia. Su amor era patente, su amor era evidente. Entre ellos, el amor entre los hermanos y el amor que tenían con las personas fuera de la iglesia. Y el Señor estaba súper contento con eso. Y aún así el apóstol Pablo dice, pero rogamos, hermanos, final del versículo 10, que abundéis en ellos más y más. Que abundéis en ellos más y más. Y esto para nosotros en la iglesia Renacer, en el siglo XXI, es un reto. Hermanos, yo estoy contento con la iglesia, veo que hay amor genuino, por lo menos en lo que yo puedo percibir, ¿no? Yo no conozco los corazones, pero veo que hay amor genuino y veo que hay cosas que el Señor ha transformado y que ha cambiado. Pues hermanos, aún así, aunque vayamos por el buen camino, sigamos abundando en eso. Y fijaos las palabras que usa. Os rogamos, hermanos, os rogamos, os pedimos de rodillas, por favor, seguid abundando en esto más y más. Es la misma palabra que se usa en el versículo 1, cuando dice, os rogamos y exhortamos que os apartéis de fornicación, cuando habla de la parte sexual. La misma palabra, el apóstol Pablo está rogando a los tesalonicenses, sed puros sexualmente, amaros los unos con los otros. Y después ya no se queda ahí solamente, sino que ese rogamos también se aplica para la tercera parte, que son los negocios. Dice, versículo final del versículo 10, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, en el amor. Dice, y os rogamos y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí tengo que explicar algo más sobre tesalonicenses y el problema que había. Había un problema con los tesalonicenses, o en Tesalónica más bien, que se habían levantado algunas personas, eso lo podéis ver en 2 Tesalonicenses 2:3, y había gente que había empezado a predicar cosas como que, oye, si el Señor viene pronto, pues vamos a dejar nuestras casas, vamos a vender nuestras casas, vamos a irnos todos en comuna, vamos a comprar una granja, vamos a estar todos juntos, vamos a dejar de trabajar, vamos a simplemente esperar la venida del Señor, como si eso fuera algo místico, ¿no? Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:3 le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo, tranquilo, tranquilo, aunque el Señor venga cerca, todavía hay cosas que se tienen que cumplir. Así que mientras se cumplen, vosotros tenéis tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, de la misma manera que Pablo en el capítulo 2:9 había estado trabajando de noche y de día con trabajo y fatiga para poder bendecir a los tesalonicenses. Así que el apóstol Pablo no está diciendo que el trabajo es una cosa menor. No, hay que trabajar y hay que hacerlo bien y hay que ocuparse en los negocios. Hermano, si tienes un negocio, el Señor quiere que te ocupes de tu negocio y que tu negocio vaya bien y que cuides bien a tus empleados y que pagues los impuestos que tengas que pagar y que puedas mantener a tu familia. ¿Por qué? Porque el versículo 12, al final dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que la gente de fuera no nos vea y diga, uy, esta gente, madre mía, que están siempre tanto Jesús, pero están siempre a la cuarta pregunta. No. El Señor no quiere que eso ocurra con los cristianos. El Señor quiere que los cristianos podamos trabajar, podamos tener nuestros negocios, podamos estar lo suficientemente bien para tener las cosas que tenemos y ya también hay otras instrucciones, en otras cartas, en Timoteo lo vemos, que aquellos que son ricos, que den generosamente. Que den generosamente, ¿no? Así que el trabajar de una manera apropiada es algo que agrada al Señor. Es algo que glorifica al Señor. Es algo muy bueno. Y el apóstol Pablo lo está poniendo en el contexto de, ya os digo, de aquellos que dicen, uy, el Señor viene pronto, venga, vamos a venderlo todo y vamos a dejar de trabajar. No. Seguid trabajando, seguid ocupando y usad vuestro trabajo como un campo de misión en el cual podéis ser de bendición para vuestros hermanos y en el cual podéis bendecir a la gente que tenéis a vuestro alrededor, a los gentiles, a aquellos que no son creyentes, porque podéis hablarles del Evangelio. Usad vuestro trabajo como campo de misión. Usad vuestro trabajo como campo de misión. Y yo quiero decir algo con respecto a esto. La semana pasada estuvimos hablando un poco y tenía en el corazón de haceros esta invitación, de que pensarais
Si el Señor os estaba llamando quizá a dejar vuestros trabajos, a dejar ciertas cosas para poder dedicaros al Señor de una manera diferente. Y yo esto no quiero dejarlo solamente ahí, porque quizá a lo mejor a alguien le daría la impresión, y no quiero que se malinterprete, de que, bueno, es que si no eres misionero, si no eres tal y cual, no puedes agradar al Señor de una manera completa. No, no, eso no es así. Eso no es así. Porque fijaros, aquí está el equilibrio. Esta es la segunda parte de lo de la semana pasada. Aquí está el equilibrio. El apóstol Pablo le da valor al trabajo. Le da valor temporal y le da valor eterno. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para dar un buen testimonio. El apóstol Pablo le da un valor eterno al trabajo. Así que no que penséis que por trabajar sois menos o que por... Bueno, todos trabajamos, ¿no? O eso espero. Pero que por trabajar en vuestro trabajo, si sois autónomos, si sois profesores, si trabajáis, no penséis que eso es menos. El apóstol Pablo le da un valor muy importante. Muy, pero que muy importante. De hecho, no todo el mundo está llamado a dejar sus trabajos. El Señor ha mandado a algunos a que se queden en sus trabajos. Así que quiero darle a esto un buen equilibrio. Es decir, hermano, si tú estás en una situación en la cual el Señor te está diciendo que dejes tu trabajo, pues déjalo. Déjalo. Y si el Señor te está pidiendo que sigas en tu trabajo, síguelo. Sigue ahí. Sigue ahí. Yo me acuerdo que estaba en tercero de carrera y me entró como, no sé, algo. Es decir, uy, Señor, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar la universidad porque quiero dedicarme a predicar, a hacer cosas. Y el Señor me paró en seco. Era como, Gonzalo, tranquilo, tú estudia, que yo después ya voy a usar lo que tú estás estudiando. Así que no te preocupes, no tengas bulla, no tengas prisa, tú haz lo que tienes que hacer como cualquier otro y yo después eso lo voy a usar. Y a mí eso me dio mucha tranquilidad, hermano, porque eso nos evita caer en un misticismo o en una pseudo espiritualidad de que ahora lo del día a día no tiene valor eterno. No, es que no hay una separación entre lo secular y lo divino, o lo secular y lo santo, o lo secular y lo cristiano. Esa separación no existe. Esa separación la tenemos mucho por nuestra mentalidad, en nuestro contexto que vivimos. En el catolicismo también se ha dado mucho esa idea, pero a partir de la Reforma Protestante hubo una nueva teología del trabajo. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria del Señor y hay que hacerlo para Él, sea que estemos trabajando o sea que dejemos el trabajo. Así que, hermanos, lo importante de aquí no es tanto si trabajas o no, de una manera quizá pues más normal, podríamos decir entre comillas, sino, ¿estás obedeciendo al Señor en lo que Él te está mandando? ¿Estoy yo obedeciendo al Señor en lo que Él me está mandando? Porque hay, de hecho, os voy a poner un caso que también he visto algunos. Hay gente que con la cosa de decir, uy, es que si dejo el trabajo y me hago misionero y todo eso, soy más espiritual, hay gente que no debería estar de misionero. Y que se debería haber quedado trabajando y se debería haber quedado ahí, pues aprendiendo y esperando el tiempo del Señor para que eso ocurriera si es que el Señor quisiera que eso hubiera ocurrido. Así que no tenemos que ser equilibrados en esto, porque la palabra del Señor es equilibrada. Así que, hermanos, lo importante de aquí, lo clave, es que podamos reconocer que el Señor valora todo lo que hacemos en el día a día, en nuestros trabajos y en todo eso, y que seamos obedientes de una manera radical y que podamos conducirnos honradamente para con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada y que así podamos glorificar al Señor que dio su vida por nosotros. Hermanos, una obediencia de manera radical. Y espero que esta predicación haya sido buena, espero que esta predicación pueda generar un cambio de mente en nosotros, pueda generar una metanoia, pueda generar arrepentimiento y decir, uy, esta cosa que yo estaba haciendo, no sabía si estaba bien o no, pero ahora me doy cuenta que tengo que cambiarlo. Pues espero que pueda haber un cambio. Espero que pueda haber un cambio en términos del amor, del trabajo, de poder entender, wow, mi trabajo es mi campo de misión. Voy a orar por mis compañeros de trabajo. Voy a orar por las personas con las que trabajo. Si eres profesor, ora por tus alumnos. Si eres autónomo, pues ora a la gente oras por la gente a la que sirve, lo que sea, pero tu trabajo es tu campo de misión. Y me encanta que la Biblia sea tan
tan equilibrada en ese sentido y que nos dé una idea clara y buena de lo que es servir al Señor. Servir al Señor a veces el Señor nos pide cosas estrambóticas, pero en lo normal, en el día a día, el Señor nos pide cosas que son así. Son cosas de día a día, son cosas de la vida práctica, son cosas normales, son pequeños cambios, cosas pequeñas que cambiar y que transformar. Y yo le pido al Señor, de verdad, hemos estado orando para que el Señor nos pueda tocar y esta instrucción que nos deja el apóstol Pablo y Silas pueda ser algo que nosotros podamos aplicar a nuestra vida diaria. Así que, hermanos, con esto os dejo y que el Señor os bendiga muchísimo.